Bueno, jóvenes, buenos días o buenas tardes, ¿no? O buenas noches, según la hora que estás viendo esta clase. Yo soy el profesor Julio Vilches. Hoy día me toca explicarte, ¿no? Lo que estamos ya en filosofía contemporánea del siglo XX. Me toca explicarte el neopositivismo. A ver, de frente nos vamos al punto, ¿no? Semana 21, neopositivismo. A ver, el contenido temático que vamos a tratar hoy día, ¿no? De que vamos a hablar nosotros, va a ser el contexto histórico, ahí lo están viendo ustedes, el contexto histórico, y también qué entendemos por neopositivismo, ¿no? Ese es el contenido temático, ¿no? Eso es lo que vamos a aclarar nosotros hoy día. A ver, pero ¿quiénes son sus representantes, no? Ahí están sus representantes, vamos a ver, ¿no? Pero acá hay uno que va a influenciar en el neopositivismo. Ustedes ya lo conocen, que han visto en la clase pasada, es el filósofo llamado Wittgenstein, ¿no? Filósofo llamado Wittgenstein, que es el filósofo analítico, también llamado filósofo del lenguaje. Empecemos. El contexto, jovencitos, si estamos en la etapa del siglo XX, va a estar entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, en esa etapa, en el centro, van a estar ellos, ¿no? Porque cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ya este círculo se desintegra. Por eso que aquí vamos a ver la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Y por qué es importante, ¿no? Ver el contexto. Porque estos filósofos se van a dar cuenta que muchas personas a la filosofía o a la tecnología le están llamando ciencia, ¿no? Entonces ellos van a querer determinar a qué le estamos llamando nosotros conocimiento científico, a qué se le llama ciencia, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el método científico? Entonces, en ese sentido, ¿y por qué? Porque hay un avance, ¿no? De la ciencia, de la tecnología. Entonces, este avance de las guerras entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la ciencia y la tecnología entre todo su apogeo, entonces ellos quieren hacer esa demarcación, a qué le estamos llamando conocimiento científico y a qué no le estamos llamando conocimiento científico, ¿no? Justamente la Primera Guerra Mundial va a permitir ese avance científico, tecnológico de la época, ¿no? También se da la Guerra Española, como vieron también en la etapa de lo que es el existencialismo. Ahí está también surge, ¿no? El nazismo, está en todo su apogeo, ¿no? El nacionalismo, el nazismo en Hitler, ¿no? Perdón, el fascismo en Hitler, el falangismo ¿no? en España. Ahí está la Segunda Guerra Mundial también, se va a dar en ese contexto, y también el vanguardismo, ¿no? A nivel, pues, en el arte. Empezamos entonces. La influencia, como le dije, va a tener de Wittgenstein, de la filosofía analítica, pero ojo, no del segundo Wittgenstein, sino del primer Wittgenstein, ¿no? Sabemos que el primer Wittgenstein dice que la filosofía no es una doctrina, no es una ciencia, simplemente es una actividad que nos permite esclarecer el lenguaje, ¿no? Entonces, el Círculo de Viena, o el neopositivismo, como se hoy día, estos filósofos van a agarrar el primer Wittgenstein, es decir, que la filosofía simplemente sirve para esclarecer nuestro lenguaje, ¿no? ¿Qué significa lo que se puede decir y lo que no se puede decir? Y para Wittgenstein, si hacemos de repente un poco de memoria, dice que si nosotros las cosas que decimos corresponden con el mundo, corresponden con la realidad, entonces tiene sentido, ¿sí o no? Y si nosotros decimos cosas que no están en la realidad, entonces son cosas sin sentido. O sea, ¿qué nos permite la filosofía analítica o la filosofía del lenguaje? Esclarecer el lenguaje, ¿no? Esclarecimiento de los términos, de las palabras. Esa es la chamba, jovencitos, o ese es el trabajo de la filosofía analítica. Por eso que acá lo definimos de esta manera, ¿no? La filosofía analítica, ¿qué se dedica, no? Claridad, precisión y rigor, ¿dónde? En el lenguaje. Si lo que decimos corresponde con la realidad, tiene sentido. Si lo que nosotros decimos no está en la realidad, jovencitos, no tiene sentido. Ejemplo, es un sinsentido. Él también diría metafísico. Ejemplo, hablar de la conciencia, ¿no? Si tú te preguntas, ¿la conciencia existe o no existe? O sea, ¿qué entendemos por conciencia? ¿Dónde está la conciencia? No, pero mi conciencia ¿no? En mi cerebro. Si abrimos tu cerebro, si nos damos cuenta, no encontramos tu conciencia. El inconsciente menos, ¿no? Entonces, si hablamos con precisión, solamente podemos hablar lo que está en la realidad, de los hechos, como dice, de los hechos que están en el mundo, ¿no? Hablamos de los hechos que ocurren en el mundo, ¿no? Que acaecen en el mundo. Lo que está en el mundo, los hechos del mundo, de eso hablamos. De lo que no, ¿no? Si no está en el mundo, no ocurre en el mundo, entonces son cosas sin sentido. Ahí está. Ejemplo, ¿qué es lo que no podemos preguntarnos, no? Aquí va a criticar Wittgenstein también por eso a la filosofía. Él dice que es pura metafísica, ¿no? Porque los problemas filosóficos, dice Wittgenstein, no se resuelven, sino se disuelven, ¿no? Se disuelven. Ejemplo, ¿no? ¿Qué es el ser, no? ¿No? ¿Quién ha visto el ser, no? ¿No? Dice, profe, yo he visto el ser, ¿qué es eso, no?
La pregunta es, ¿no? ¿Qué es el ser? Es una buena pregunta, diría Wittgenstein por aquí. ¿O qué es la esencia del bien? ¿Quién ha visto el bien? ¿Existe el bien? ¿Es algo concreto, abstracto, ocupa un lugar en el espacio, tiene temporalidad, espacialidad? Si nos damos cuenta, acá Wittgenstein dice, la chamba de la filosofía no es preguntarse qué es el ser o qué es la esencia, quién ha visto la esencia, sino preguntarnos qué se entiende por el término ser, ¿no? ¿Qué se entiende, no? ¿Ocurre en el mundo, no? ¿Está en el mundo el ser? O el bien, ¿no? Hemos visto el bien nosotros, ¿no? Ocupa una temporalidad, una espacialidad, o de repente son palabras sin sentido, ¿no? Esa es la chamba de la filosofía para Wittgenstein. Y Wittgenstein va a influenciar justamente en el llamado neopositivismo. Aquí vemos, jovencitos, el neopositivismo, ¿no? Su grupo se llama el llamado Círculo de Viena, ¿no? Círculo de Viena. ¿Dónde queda Viena? Bueno, pues, ¿no? En Austria, su ciudad más importante es Viena, se reúnen en el Círculo de Viena y eso hacen llamar ellos mismos el Círculo de Viena, donde ellos van a determinar qué es científico y qué no es científico. Ahí están sus máximos representantes, acá el que va a dirigir, ¿no? Morris, el que va a dirigir el neopositivismo, este círculo, Alfred Ayer, ¿no? Los máximos representantes, Otto Neurath también, ¿no? Vamos a ver, Carnap también, acuérdate de esto, porque creo que tenía una pregunta dirigida. A ver, pero ¿qué entendemos, no? Por el Círculo de Viena. El Círculo de Viena se llama su corriente, neopositivismo, pero no es la única, no es el único nombre que tiene. También tiene otro nombre, también se le llama, ¿no? El positivismo lógico. Positivismo, ya sabemos de quién, ¿no? De Augusto Comte, y lógico de quién, de Wittgenstein. O también se llama el empirismo lógico. Empirismo, ¿por qué? Porque todo conocimiento para ellos va a partir de dónde? De la experiencia, ¿sí o no? Y lógico, ¿por qué? Por Wittgenstein, porque todo lo que digo, ¿sí o no? Todo lo que digo, todo lo que expreso, tiene lógica siempre y cuando que corresponde con el mundo. Aquí lo va a decir, neopositivismo, corriente filosófica contemporánea que busca delimitar el lenguaje de las ciencias naturales. ¿Qué significa? Hasta aquí, hasta donde digo, si lo que yo digo y afirmo corresponde con el mundo, puedo verificarlo, puedo contrastarlo, puedo observarlo, entonces tiene sentido, ¿no? Hasta ahí puede llegar mi lenguaje, ¿no? Hablar del ser, la esencia, las sustancias, lo que está más allá de los hechos del mundo, son cosas sin sentido. Ya más o menos dándote la idea por ahí. Ahí está, fundado por, ¿no? Por Morris, ¿no? Schill, ahí está, este es el fundador, jovencitos. Pretende una concepción científica del mundo, él quiere unificar todas las ciencias, ¿no? Él quiere unificarla y para él la ciencia modelo va a ser la física. ¿Y por qué la física, no? Acuérdate que en el siglo XX surge, pues, ¿no? Un científico, el más famoso, ¿no? Albert Einstein, donde trae su teoría de la llamada relatividad, ¿no? La relatividad. Y llega él a comprobar su hipótesis, porque primero su teoría era una hipótesis, y llega pues a comprobarlo mediante la observación, ¿no? Mediante la observación. Entonces, si yo observo que si mi hipótesis yo lo pruebo, ¿no? O lo demuestro en la realidad con la observación, entonces tiene sentido, ¿no? Entonces se vuelve científico, ¿no? Porque lo observo en el mundo, lo observo en la realidad. Entonces, toda la ciencia, dice, deben ser, ¿no? Tener como modelo a la física, dice. ¿Qué más? Rechazó frontalmente toda metafísica, lo metafísico es lo que está más allá de, ¿no? de los hechos del mundo, y bueno, y lo que no tiene sentido, ¿no? Ahí está. Asume la tesis del primer Wittgenstein, como les dije. A ver, empecemos entonces. Propósito del neopositivismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, el objeto, ¿no? ¿Qué es lo que ellos pretenden, en otras palabras? Primero, jovencitos, esclarecer mediante el análisis lógico el contenido cognoscitivo de las proposiciones científicas, ¿no? A ver, ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si este libro, imagínate este cuaderno fuese un libro, acá estaría sobre la evolución de las especies de Darwin, pues este libro. Entonces, para que este libro sea científico, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Yo tengo que demostrar que lo que dice acá corresponde con la realidad, ¿no? O sea, todo lo que dice, ¿no? Porque ahí lo que están escritos son proposiciones, ya sabes lo que vimos en Wittgenstein, los únicos enunciados con sentido son las proposiciones, ya que pueden ser verdaderas o falsas si se verifican en la realidad. Igualito, ¿no? Entonces los libros de Wittgenstein, o perdón, los libros de Darwin, los libros de Einstein o de Adam Smith, todo lo que dicen esos libros, ¿verdad? Tienen que ser proposiciones que tuvieron que haberse verificado en la realidad. Entonces, si se verifican en la realidad, entonces, ¿qué? Son enunciados con sentido, por tanto, es científico, ¿no? Entonces, esclarecer el análisis lógico, ¿no?
lógico, el contenido también cognoscitivo de las proposiciones que científicas, ¿no? Verificar, ¿no? Todos los enunciados si corresponden con la realidad. Ahí está. Dice, se acuñó el término positivismo lógico para caracterizar el punto de vista de un grupo de filósofos, hombres de ciencia y matemáticos que se denominan a sí mismos el Círculo de Viena. Desde entonces, su significado se ha extendido hasta abarcar a otras formas de filosofía analítica. Como te dije, ¿no? El neopositivismo también es llamado que el positivismo lógico. ¿Por qué positivismo? Positivismo por Conte, porque ya vieron ustedes a Conte. Conte dice que todo conocimiento científico, para no caerle en lo metafísico, ni tampoco en lo religioso o teológico, tiene que partir de la observación. Y también se basa en el método inductivo. Todo conocimiento parte de hechos particulares, observo hechos particulares y saco un conocimiento general. Esa es la influencia ¿no? que va a tener de Augusto Comte, el Círculo de Viena, o también llamado neopositivismo. ¿Y por qué lógico de Wittgenstein? Porque necesito un análisis riguroso del lenguaje, ¿no? Si lo que digo en el lenguaje corresponde con el mundo, se verifica en el mundo, entonces tiene sentido. Si no se verifica en el mundo, es un sinsentido, será pura metafísica. Por eso que al neopositivismo también lo conocemos como el positivismo lógico. Pero también, profe, usted me dijo empirismo, sí, porque todo lo que digo, ¿sí o no? Tiene que corresponder en los hechos, ¿no? Se tiene que basar en la observación. Observamos hechos particulares, de frente nada más. Entonces, influencia del primer Wittgenstein, jovencitos, ahí está. Para Wittgenstein, la filosofía busca delimitar el ámbito de lo que se puede decir con claridad y con sentido. Ejemplo, todo, ¿no? El lenguaje está compuesto de proposiciones. Ya dijimos en Wittgenstein, tú sabes, las proposiciones son bien verdaderas o bien que son, o bien son falsas, ¿verdad, sí o no? ¿Por qué? Porque si lo que yo verifico en la realidad y se cumple, lo que digo corresponde con la, es verdadero. Y lo que no corresponde con la realidad sería falso. Ahí está Holder, ¿no? Las proposiciones son los únicos enunciados que tienen sentido para Wittgenstein. Y para el círculo de Viena también. Ahí está, ¿no? Entonces, las proposiciones, ¿no? Las proposiciones o la proposición son, jovencitos, es, ¿no? Una imagen del mundo, ¿no? Refleja cómo es el mundo. Mi lenguaje tiene que reflejar los hechos del mundo. Y el mundo está compuesto ¿de qué? De hechos. O sea, el mundo y el lenguaje tienen la misma estructura lógica, ¿no? Ahí está. Todo lo que digo con mis enunciados, ¿sí o no? Con mi lenguaje, con mis enunciados, tienen que corresponder a los hechos del mundo. ¿Y qué son los hechos? Describe un estado de qué? De cosas. Ahí está. El llamado isomorfismo. Iso significa igual, morfo, forma. Que el lenguaje y el mundo tienen la misma forma lógica. Ahí está. Esto, pues, jovencitos, ya lo vimos con Wittgenstein. O sea, esto es lo que va a agarrar, si nos damos cuenta, el círculo de Viena. O sea, todo mi enunciados científicos tienen que ser que proposiciones. ¿Y por qué? Porque las proposiciones tienen que corresponder con los hechos de qué? Del mundo. ¿Qué pasaría si mi enunciado, sí o no, todo lo que digo con un enunciado no corresponde con un hecho del mundo? Entonces es un sinsentido. Claro, si lo que digo no corresponde con el mundo, entonces no es científico, ¿no, profe? Ejemplo, esencia, ser, conciencia, bien, justicia. ¿Quién ha visto la justicia? ¿Quién ha visto una conciencia? ¿Quién ha visto el inconsciente, no? Es algo sin sentido, ¿no? No está en el mundo, por lo tanto no puedo decir nada de esto, ¿no? Rechazarlo. En la ciencia se rechaza eso. Ahora, concepción científica unificada. Como te dije, jovencitos, ¿no? Aquí está, ¿no? Gödel, Einstein, está Marsh y Schlitt. Acá está, pues, su teoría, que te dije, la máxima teoría que van a agarrar ellos, es la física. Marsh es un empirista. ¿Y por qué dice concepción unificada, ¿no? Concepción de la ciencia unificada? Porque ellos quieren que todas las ciencias sociales y naturales, ¿sí o no? Sea su ciencia modelo, sea, pues, ¿no? La física, como te dije. Ahí está. Es empirista y positivista, como te dije, ¿no? De ahí que se llama el empirismo también lógico. Solo existe el conocimiento, ¿no? De la experiencia. O sea, todo conocimiento tiene que partir de la experiencia. No partir de mi conciencia, de la imaginación. Todo conocimiento parte de la experiencia, que se basa, ¿no? De lo dado, ¿no? Inmediato. O sea, de lo que observo de manera inmediata. De ahí surge, ¿no? Observo hechos particulares, ¿no? Observación empirista, y de ahí saco la información, ¿no? Ahí está. El análisis lógico, ahí está. El empirismo lógico. No, no el de la lógica tradicional, sino el de la logística. La lógica simbólica moderna. Significa que algo tiene, ¿no? Algo tiene lógica si corresponde con el mundo.
Ahí está. Entonces, si lo que digo corresponde con el mundo, ¿no? lo proyecto en el mundo, ¿no? Ahí está, hay un material empírico, entonces tiene sentido. Ahí está, joven, ¿no? Quiere unificar esto, ¿no? Los unifica, ahí está. Ahora, ¿qué nos dice jóvenes también acá? Entonces, ¿y cómo yo sé que mi enunciado tiene sentido? Porque para ellos, o para el Círculo de Viena, también llamado neopositivismo o positivismo lógico, o también llamado empirismo lógico, ¿no? El criterio para demarcar qué es científico y qué no es científico, ¿cómo yo sé que mi enunciado es científico o no es científico? Ah, porque ellos proponen la llamada verificación. ¿Qué significa eso? Que todo conocimiento científico tiene que ser verificado. Ejemplo, ¿cómo yo sé que funciona una vacuna? Imaginemos por acá, yo tenga, ¿no? Una vacuna. Y vamos a ver, sí o no, si esta vacuna cura o no cura de repente el coronavirus. ¿Cómo yo demuestro si mi vacuna que yo he creado cura o no cura el coronavirus? ¿Qué hago? Agarro de repente, ¿no? Primero hago un experimento mediante la observación con los animales y veo que no funcionan los animales, ¿no? Ninguno se muere y mata el COVID. Luego agarro de repente 1000 personas, ¿verdad? Los verifico a 1000 personas y veo que nadie muere y se han sanado, ¿no? No se enfermó, nadie muere. Luego ya no agarro 1000, sino agarro de repente 20.000. ¿Qué quiero? Verificar si mi vacuna sirve o no sirve, ¿no? Quiero verificar si mi teoría de que al crear esta vacuna, con tantos conocimientos que he tenido, al verificarlo en la realidad, entonces puedo decir que tengo un conocimiento científico. He descubierto una nueva ¿qué? Una nueva vacuna. Agarro 60.000 y ninguno muere, entonces ¿qué puedo decir? Que logré el conocimiento científico. ¿Cuál es? Este conocimiento de curar qué cosa sí o no el coronavirus, ¿no? La primera vacuna de repente de lograr jovencitos, ¿no? La cura del coronavirus. Entonces, todo conocimiento científico, ¿cómo yo sé que una vacuna sirve o no sirve? Eso lo pongo que en verificación. Eso es conocimiento científico. O sea, algo es conocimiento científico si yo lo he verificado. Por eso que la verificación, lo que es verificable, si se verifica, entonces, ¿qué cosa es? Ciencia, pues. Enunciados con sentido porque son verificables. Pero ¿qué pasaría si o no, si no es verificable? Entonces, ¿qué sería? Metafísica, ¿sí o no? A ver, verifica si existe el bien, si ocupa un lugar en el espacio, una temporalidad, una espacialidad. A ver, verifiquemos si tenemos conciencia. Abrimos el cerebro, ¿verdad? Si o no buscamos las neuronas, ¿quién encuentra la conciencia? Eso no es verificable, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene sentido. No se ha verificado, por lo tanto, es pura metafísica. Meta, jovencitos, viene para más allá y física, naturaleza, o sea, lo que está más allá de la naturaleza. ¿Verdad o no? ¿Qué estudia qué es lo científico? Lo que está en la naturaleza. Lo científico, ¿qué estudia la ciencia? La naturaleza, ¿no? Hechos del mundo. Y acá, profe, la metafísica, lo que está más allá de lo natural, ¿no? Lo que llaman sobrenatural, ¿no? Entonces son sin sentido, son pura metafísica. Enunciados sin sentido nunca serán verificables. ¿Y esto qué significa? Que acá diferencias, ¿no? Vas a hacer la diferencia. Ahí está, ¿no? Acá está la ciencia, y acá está la filosofía. También está la llamada, pues, el psicoanálisis, ¿no? También estaría la religión, ¿no? Porque todo lo que dice la religión, ejemplo, si me hablas de ángeles, a ver, quiero verificar la existencia de los ángeles, ¿no? Tenemos de repente gente de la NASA, físicos cuánticos, a ver si existen o no existen, y se ha puesto que nunca podremos verificarlo. ¿Por qué? Porque no es científico, es cuestión de fe, se respeta, ¿no? Pero no podemos llamarlo eso ciencia. También, ¿qué cosa? Lo que dice también acá ¿no? Aristóteles o Platón, que buscan las esencias, ¿no? De las cosas, el ser de las cosas. Entonces son cosas de sentido. ¿Quién ha visto tu esencia? Algún día veremos tu esencia, tu sustancia, ¿no? Eso no tendría sentido para decir bien, ¿no? La ciencia simplemente es lo que se verifica, ¿no? Lo que se demuestra. Ahí está. Ellos le llaman verificación. No es verificable, no es científico. Así de sencillo. Ahora, las teorías que poseen estatus, ¿no? Estatus científico, son aquellas que pueden ser verificadas, como te dije. Ahí está. La ciencia, las teorías científicas verdaderas son confirmadas a través de qué? De los hechos, basándote ¿qué, jóvenes? En la observación, por lo tanto, en la verificación. Ahí está, ¿no? Ahí está Einstein, jovencitos, haciendo su experimento con la luz, ¿no? Ahí está con la luz. Ahora, pero, jovencitos, entonces, si ya logro el conocimiento científico, entonces todos los conocimientos, todo lo que quiero llamar ciencia, entonces, ¿cuál tiene que ser su modelo de ciencia? La física. Como te dije hace un momento, está el fisicalismo. Es el proyecto de unificación de la ciencia, siguiendo el modelo como quién, como la física. Pero acuérdate lo que te dije, ¿sí o no? Einstein está en todo su apogeo, está en toda su gloria, en todo su esplendor,
por llevar la llamada teoría de la relatividad. Fue una hipótesis hasta que le hizo, ¿no? Mediante la observación de telescopios, jovencitos, ¿no? Él verificó su teoría, ¿no? Entonces ya no era una hipótesis sobre una teoría científica. ¿Por qué? Porque decía verificada. Eso lo hizo científico. Ahí está. El fisicalismo, programa de unificación de la ciencia. ¿Qué significa? La unificación de la ciencia debe llevarse a cabo, ¿no? Reduciendo todas las proposiciones observacionales al lenguaje fisicalista. ¿Qué significa? Que corresponde con los hechos físicos reales. Ahí está. La psicología introspectiva, cuando hablo de la conciencia, como te dije, estudio de los contenidos de la conciencia. La pregunta es, ¿tú puedes verificar la existencia de la conciencia? El inconsciente. ¿Qué te diría? Ahí está tu inconsciente, ¿no? ¿No? ¿Puedes verificar, observar la conciencia? No. Por lo tanto, profe, ¿qué dice? A ver, pero hay algo más. Entonces, profe, ¿la psicología no se puede hablar de la conciencia del inconsciente? No, para él no. Esto no puede ser científico. ¿Qué es en psicología lo científico? Ahí está. La psicología conductista, ¿estudio de quién? De la conducta. Tú no puedes observar qué cosa o verificar la conciencia, pero sí que podemos verificar qué? La conducta. A partir de la conducta podemos hacer ciencia. Por eso que hay psicólogos conductistas que investigan la conducta del ser humano. Sobre eso pueden hacer ciencia porque es verificable, ¿sí o no?, en los hechos del mundo. Pero ¿cómo yo puedo verificar la existencia de tu conciencia? Y peor todavía, hablar de ella. Por eso que aquí estudio de quién? De la conducta humana. Uno estudia la conciencia, el psicoanálisis, y acá otro estudia la conducta. Entonces, este es rechazado porque nunca hemos verificado una conducta, perdón, una conciencia o el inconsciente, entonces sería pura metafísica, ¿no? Le llamarían de repente pseudo qué, pseudociencia, ¿no? Es una pseudociencia. ¿Qué significa pseudociencia? Falsa ciencia. O metafísica. Y esta sí sería aceptada, pues, ¿no? Esta sí sería, jovencitos, aceptada, ¿no? La psicología conductista. Ahora, el método justo que proponen para lograr el conocimiento científico, ¿verdad? Si no, que sea verificable, se ha tenido que partir del método ¿qué? Inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Que de hechos particulares observamos hechos particulares y sacamos un conocimiento general. Ejemplo, si yo veo de repente, observo el oro, ¿no? Un pedazo de oro, lo pongo en el calor y se dilata. La plata también lo pongo en el calor, se dilata. El hierro lo pongo en el calor, se dilata. El bronce lo pongo en el calor, se dilata. ¿Qué digo yo? Todos los metales en el calor se dilatan. ¿Por qué? Porque al observar hechos particulares, he sacado un conocimiento general. ¿Y cómo sé que este conocimiento, cuando digo todos los metales en el calor se dilatan, cómo sé que es científico? Ah, porque esto ha sido ¿qué? Verificado. Por eso que es científico y se vuelve una ley general. Acá te ponen, ¿no? Ejemplos como los cuervos, creo, ¿no? Ahí está, observamos cuervos que, particulares, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está, Verbo 1, 2, caso 1, caso 3, caso n. Observamos hechos particulares y sacamos, por lo tanto, una ley general. ¿Sí o no? Enunciado general. Y ahí surge supuestamente ¿qué? La ciencia, ¿no? La ciencia. Pues digo, ¿no? Oro lo pongo en el calor, se dilata. Plata lo pongo en el calor, se dilata. Bronce lo pongo en el calor, se dilata. El acero lo pongo en el calor, se dilata. ¿Qué digo? Todos los metales en el calor se dilatan. Es una ley científica. ¿Y cómo sé que es científico? Porque eso cualquiera lo puede ¿qué? Verificar. Lo que no es verificable no es científico. Ahí está, jovencitos, ahí está. Todos los cuervos, por lo tanto, son negros. Grados de confirmación, mayor o menor probabilidad. Ahí está, jovencitos. Ahora, viene el otro. Entonces, lo que no es verificable, me está diciendo, profesor, usted me diría, entonces, ¿no es científico? No, no es científico. Ejemplo, la metafísica es un conjunto de enunciados sin sentido, que él le llama las famosas pseudo-proposiciones. Pseudo, jovencitos ya saben, falsas y proposiciones, ¿verdad? Que no son proposiciones. Parecen, pero no lo son. Ejemplo, la metafísica clásica, ¿no? Desde los griegos hasta los empiristas del siglo XIX, se ha declarado que es errónea, cierta y estéril. La metafísica clásica habla del ser, de las esencias, de las sustancias, ¿verdad? Del absoluto, ¿no? Son cosas que ¿no? La filosofía habla, ¿no? ¿Qué es el ser, ¿no? ¿Qué es el ser? Si vimos nosotros la clase pasada de repente, ¿no? O vamos a ver la clase del existencialismo de Heidegger. Heidegger dice que la pregunta principal de la filosofía es, o la fundamental, es preguntarnos por el ser, ¿no? Para el Círculo de Viena, hablar del ser es algo sin sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nadie ha verificado, eso es inverificable, ¿no?
Hay que te dice que es incierta y estéril, pero, ¿no? Y es algo estéril preguntarse por el ser de las cosas. O sea, no nos lleva a nada, ¿no? Preguntarnos qué es la esencia de las cosas. Dice, cada persona tiene esa esencia, lo que lo hace único, pero ¿qué es la esencia? Abrimos un cuerpo de repente, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué es la esencia? ¿Alguien ha visto una esencia de un ser humano? Entonces, no tiene sentido preguntarnos por eso, ¿no? Esa es la metafísica clásica. De que te dice, ¿no? El hombre, ¿no? Es erróneo, ¿no? Se opone a nuestro conocimiento empírico, ¿no? ¿Por qué significa? Si todo conocimiento tiene que partir de la experiencia, entonces, ¿qué se opone el conocimiento empírico? Hablar del ser, la esencia, las sustancias, el absoluto. Incierta, ¿no? Es algo incierto porque sus problemas trascienden el conocimiento que es humano. O sea, está más allá de nuestro conocimiento, ¿no? O sea, trasciende. O sea, ¿de dónde hacemos ciencia? De lo que, ¿no? Lo que observamos en el mundo, los hechos del mundo. Ahí está. Es estéril porque es innecesario preocuparse por sus interrogantes metafísicas. Mejor es dedicarnos a actividades que prácticas. ¿Quién nos permite avanzar, jovencitos? Por eso que en la actualidad dice, ¿para qué vas a estudiar filosofía, no? Se hacen problemas porque es el ser, la sustancia, las esencias, el absoluto. Pregúntate, te esposos que tu papá dice, dedícate a una carrera, ¿qué cosa? Que te dé plata, sino ingeniería, de repente, por ahí, administración, contabilidad, cosas prácticas, ¿no? O que nos puede resolver los problemas de la sociedad. Ejemplo, de repente, la ciencia, ¿no? La física, la química, la medicina, la biología, nos resuelve los problemas prácticos. ¿Qué podemos resolver? Preguntarnos sobre el ser de las cosas, las esencias. No digamos, es algo estéril, ¿no? Es algo estéril, algo sin sentido. Y por eso que en la actualidad nadie le gusta, nadie quiere estudiar filosofía, ¿no? Porque estudiar filosofía quiere encontrar la verdad, ¿no? El ser de las cosas, la esencia de las cosas. Tu papá te dice, no, hijo, mejor estudia una carrera que te sirva, ¿no? Por eso que acá, como les dije, jovencitos retrocediendo, ¿no? De dedicarnos a actividades prácticas, ¿no? Actividades prácticas. Ahí está. La metafísica, entonces, ¿qué sería? Es un conjunto de enunciados sin sentido. También le llama pseudoproposiciones. Ahí está. Lenguaje metafísico se mueve en dos campos, ¿no? En el semántico y en el sintáctico. Semántico no poseen significado, o sea, no significan nada. Sea A una palabra cualquiera, ¿no? Y P, ¿no? Paréntesis A, la proposición elemental en la que aparece. ¿Qué significa eso? ¿Bajo qué condiciones, ¿no? De verdad se ha establecido, ¿no? P paréntesis A, ¿no? ¿Cuál es el método de verificación, ¿no? De esta proporción A, ¿no? ¿Cuál es el método, ¿no? ¿No? Ejemplo, si ponemos ser, ¿no? Ser, ¿no? El ser, ¿no? ¿Cómo podemos verificar el ser? Esencia, nunca se podrá eso, ¿no? Ahí está. No Tago, ¿no? Dios, principio absoluto. Te pregunto, ¿no? Buscamos el principio del mundo, ¿no? ¿Cómo se empezó el mundo? Ejemplo, cuando Heidegger dice, ¿no? ¿Por qué existe algo y más bien no existe la nada? Nos preguntamos, ¿algún día tendrá respuesta a eso? O sea, ¿nos llevará a algún camino práctico, jovencitos, para el desarrollo de la sociedad? Preguntarnos de repente, sí o no, sobre el principio, ¿no? Cómo se inició el mundo. Y unos hablan de Dios, sobre la materia. Si no cuenta, para estos filósofos neopositivistas es un sinsentido, ¿no? ¿Qué es el absoluto, no? El absoluto. ¿Qué es Dios, no? O sea, hablar de Dios, verificamos que Dios existe o no existe, ¿no? Y eso nunca va a tener una respuesta, o sea, nunca va a de repente ser verificado, ¿no? Nunca será verificado, por lo tanto, no tiene sentido, ¿no? Es una cuestión de repente personal, ¿no? Tago, ¿qué es, no? Ahí está. En sintaxis, jovencitos, los editan de repente las palabras que están reunidas de modo antisintáctico. ¿Qué significa esto? Aquí, ¿no? Confusión del tipo, César es un número primo, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Ahí está lo antisintáctico, ¿no? Una proposición existencial no tiene la forma A existe. A ver, como yo soy, es decir, yo existo, ¿no? Eso pienso, luego existo, ¿no? Tampoco son cosas sin sentido, ¿no? Sino existe algo de tal, o, ¿no? De tal a tal clase, ¿no? La pregunta esa sería, ¿no? Existe, ¿no? Existe algo o algo existe de tal o tal clase, ¿no? Esto podría de repente decirse. Ahí está. Acá dice, el lenguaje lógicamente incorrecto, ¿no? La nada revela la angustia, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué es la nada? ¿Existe la nada? ¿Se podrá verificar la existencia de la nada? Entonces, tu angustia, ¿cómo yo verifico tu angustia, ¿no? Lenguaje lógicamente correcto, ¿no? No, no hay. ¿Qué significa no existe algo que esté fuera, ¿no? Ahí está, no existe, es con símbolos, ¿no? No existe, ¿verdad? Algo que esté fuera, ¿no? Ahí está, jovencitos.
De estas dos maneras no te puedes, acá se das cuenta que parece medio filosófico y acá está de repente decir que la luna está hecho de queso, ¿no? Entonces es algo sin sentido también, ¿no? Ahí está lo semántico, que no tiene significado, y aquí está el uso incorrecto de las palabras. Ahora, las pseudoproposiciones, ¿no? De la metafísica sirven para expresar, ¿no? Para la expresión de una actitud emotiva ante la vida, ¿no? O sea, las emociones no son científicas, por eso cuando te dicen a ti, vota porque, ¿no? Vota por un candidato que te digan cómo va a ser las cosas, ¿no? Cómo va a ser los hechos, ¿no? Lógicamente. No que te diga de repente, ¿no? De repente, o no te dejes llevar por tus emociones, ¿no? No que yo doy la vida por ese candidato, pero ese candidato de repente dice, no, voy a acabar con la pobreza y te emocionas. Él juega con tus emociones. De repente está dando generalidades y no te dice nada, ningún hecho concreto, ningún hecho particular que aterrice a la realidad, ¿no? Que sea algo que aterrice a este mundo. Por eso que los enunciados metafísicos pues están hablando de cosas sin sentido, ¿no? Sin sentido. Ahora que estamos en las elecciones, de repente, presidenciales, muchos candidatos proponen cosas sin sentido, ilógicos, ¿no? Que no están en la realidad. ¿Y con qué juegan? ¿Por qué te dicen esto? Y mucha gente aplaude. Simplemente porque está jugando con sus emociones. Y las emociones no son nada científicas. Empecemos, ¿no? Lo metafísico no sirve para las descripciones de relaciones objetivas, sino para la expresión de una actitud emotiva ante la vida, ¿no? Cuando dices de repente, ¿no? Tu papá se libera, atropelló a una persona a tu papá, ¿verdad? ¿Sí o no? Y lo sacan libre a la semana porque pagó bien. Dice que qué bien, ¿no? No, qué bien, no, qué bien que se, ¿no? Qué bien ha hecho ha juzgado este juez, ¿no? Pero el decir este bien es una emoción, ¿no? Porque qué es bueno, qué es malo, de repente no lo sabremos, ¿no? ¿Existe el bien, existe el mal? ¿O son puntos de vista, son opiniones, ¿no? ¿O qué entiendes por el bien? ¿El bien está en la realidad? ¿Existe o no existe, no? Simplemente tú lo hablas por emoción, ¿no? Por emotivos, por emociones. Por eso jóvenes se nos damos cuenta y dicen, no, qué feliz me siento, pero ¿quién puede ver tu felicidad? ¿No? O de repente, ¿quién puede hablar del amor? No dice, yo amo, pero ¿quién habla? ¿Quién ve tu amor? Tu amor ocupa un lugar en el espacio, temporalidad, espacialidad, puede ser observable, verificable, no. Simplemente que son expresiones, ¿verdad? ¿Sí o no? O pseudo proposiciones metafísicas que expresan actitudes emotivas, pero en el fondo son sin sentido, ¿no? Sin sentido. Ahí está. El metafísico cree moverse en el terreno de lo verdadero o lo falso, cuando en realidad no ha afirmado nada, sino solamente expresado algo como un artista, ¿no? Como un artista, ¿no? Algo, ¿no? Una emoción nada más. Despierta emociones. Ahora, entonces, ¿cuál es el papel de la filosofía para el neopositivismo, llamado también positivismo lógico, empirismo lógico, o también llamado, pues, jovencitos, neopositivismo? Dice, no? ¿Qué le queda a la filosofía si todas las proposiciones que afirman algo, porque diciendo que la filosofía habla cosas metafísicas, entonces, ¿cuál sería el papel de la filosofía, no? Pues si la filosofía habla del ser, de la esencia, la felicidad, del bien, lo justo, lo bueno, lo absoluto, si la filosofía habla cosas metafísicas, entonces ¿tiene un papel o no tiene un papel? Ya que los únicos enunciados con sentido son los científicos que han sido verificados, nada más, ¿no? Principalmente las ciencias naturales. ¿Cuál es el papel entonces de la filosofía? Te está diciendo aquí. ¿Qué le queda a la filosofía si todas las proposiciones que afirman algo son de naturaleza empírica y pertenecen tanto a la ciencia fáctica? ¿Qué significa? Vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué le queda a la filosofía? Esta es la pregunta. ¿Qué le queda a la filosofía que habla cosas sin sentido, metafísicas, si todas las proposiciones, todos los enunciados que afirman algo de la naturaleza empírica, ¿no? Algo son de naturaleza empírica, o sea, son científicas, que pertenecen tanto a la ciencia fáctica? Entonces, si todo lo que digo, ¿no? Mis enunciados corresponden con la realidad, pertenecen a la ciencia, entonces, ¿qué papel tiene la filosofía, no? ¿Cuál es el papel de la filosofía? Porque ya la ciencia lo dice todo lo que está en la realidad. Entonces, ¿qué le queda decir a la filosofía? Acá te dicen, la filosofía solamente le corresponde analizar el lenguaje. Si realmente ese enunciado que estás diciendo es un enunciado, ¿qué? Científico. Ese es el papel y la chamba, jovencitos, del filósofo, esclarecer el lenguaje, como lo dijo ¿no? El primer Wittgenstein. La filosofía esclarece las proposiciones y nos permite diferenciar entre ciencia y metafísica. O sea, la chamba de la filosofía es de marcar qué es científico y qué no es científico, nada más. Es una actividad esclarecedora del lenguaje. Analizar rigurosamente nuestro lenguaje, nada más. Ahí están las proposiciones
es científico, conjunto, ¿verdad sí o no? De enunciados con sentido. ¿Y quién trae eso? La ciencia, nada más. ¿Y la filosofía? Las pseudoproposiciones, aquí vienen, ¿no? Esa es la metafísica, como dijimos un momento. Conjunto de enunciados carentes de sentido. ¿Cuál es la chamba de la filosofía, jovencitos? Diferenciar esto, ¿no? ¿Qué es científico y qué no es científico? O sea, ¿qué es lo que se puede decir? Es lo científico. Y esto es lo que no podemos decir en lo científico. Hacer la demarcación. ¿Se entendió? Eso, jovencitos, se puede decir que es lo científico para el círculo de Viena. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que, ¿no? que se haya entendido. Y vamos, pues, de repente, en otra oportunidad, a vernos para resolver las prácticas, ¿no? dirigidas de este tema. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo.